Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases en cuanto a nuestra formación para crear las unidades de colposcopía. El tema que vamos a conversar el día de hoy es acerca del consultorio de colposcopía, cómo debemos de prepararlo, qué instrumental y equipamiento debemos nosotros de utilizar. Me presento, ya muchos de ustedes me conocen, soy la doctora Ligia Yadira Saltos Gutiérrez, estudié medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Soy PhD en Ciencias de la Salud en convenio de la Universidad del Brasil, USP, con la Universidad Central del Ecuador, colposcopista de la Sociedad Argentina de la Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, máster en Patología del Tracto Genital Inferior y BPH de la Universidad Tecnológica, Fellow de la Patología Vulvar por la Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Vulvovaginal, médica tratante de la Unidad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Para nosotros poder introducirnos en lo que es el equipamiento de nuestro consultorio de colposcopía, es importante que hablemos un poquito de la historia de la colposcopía, la cual se remonta en la primera mitad del siglo XIX, donde ya escuchábamos conceptos de cáncer como proliferación incontrolada de células. También encontrábamos ya inicios de reportes de lesiones blancas del cérvix, las cuales las denominaban leucoplasias. Von Frank Hans Hesselmann, en el cual determinaban que la leucoplasia siempre era un signo de estado precanceroso, pero se necesitaba para poder identificarlas mejor una adecuada iluminación y amplificación de las lesiones. Y es así que la historia de la colposcopía la hemos dividido en pasado, presente, por etapas, donde la primera etapa abarca desde 1920 a 1925, donde la colposcopía ya nació oficialmente. Esta técnica nos ayudaría a mejorar la posibilidad de una adecuada inspección de la vulva, vagina, cervix y de paso así ya vamos viendo el nuevo concepto de tracto genital inferior. La idea de un aparato que mejorara la inspección en la consulta ginecológica nació por el compromiso que tenían los ginecólogos de entonces, preocupados de dar una mejor atención a su paciente. Y aparte de dar esta mejor atención, conllevaba también al hecho de poder encontrar cánceres a nivel del cérvix que eran tan pequeños que difícilmente estos iban a ser observables a simple vista. Y es así que el colposcopio de Hinselmann, que lo fabricó la casa Leys de Jena, de acuerdo a sus peticiones, era un aparato de visión binocular, de distancia focal larga, 14 centímetros, con una luz blanca, integrada de 3 aumentos intercambiables, de 10, de 20 y de 40 aumentos, montados con un sistema de resolver, palancas, cremalleras, tornillos, para así poder adaptar el sistema óptico a las necesidades personales del médico. El actual colposcopio de diagnóstico poco difiere del original de Hinselmann. Ha mejorado, claro está, el diseño, se le han agregado filtros para que tengan luces de colores que nos van a ayudar a mejorar la observación.
La idea inicial de Hinselmann era clara: hacer un diagnóstico precoz, oportuno, del cáncer cérvico-uterino, antes de que las pacientes tuvieran síntomas, para poder obtener mejores resultados con las terapéuticas disponibles. La segunda etapa abarca entre los años 1925 a 1930. A pesar de su utilidad demostrada muy pronto, el uso del colposcopio en esa época estaba restringido a una élite médica, la de los grandes hospitales, y no se hizo popular en la consulta privada de los ginecólogos, quienes se defendían de no entrar a la modernidad, señalando que el costo, la compleja nomenclatura de los hallazgos colposcópicos. A partir del año 1937 a 1945, que abarca la tercera etapa, el colposcopio alcanza en esta etapa su auge. Predomina su aplicación para la detección precoz y oportuna del cáncer cérvico-uterino. Indiscutiblemente repercutía en mejores resultados terapéuticos. Y en la cuarta etapa, es decir, entre los años 1945 a 1960, la colposcopía, que en Europa tenía un lugar selecto pero privilegiado y en otros países lo buscaba, se ve opacada por la citología como un instrumento de detección, lo que da lugar en esta época a un olvido progresivo de la colposcopía para su aplicación. Y es así que en el año 1953, el doctor Tarsilie Antoney, la técnica resultó complicada, las imágenes eran muy difíciles de interpretar y realizarlas, consumía mucho tiempo, por lo que rápidamente se olvidó y quedó como un buen intento. Pero no tardó mucho tiempo, y es así que luego de 5 años, es decir, en 1958, a nivel de Brasil, se fundó la Sociedad Brasileña de Colposcopía. Estaba el interés por combinarla con la citología como métodos complementarios de detección no excluyentes entre sí. Y la quinta etapa, es decir, entre el año 1960 y 1977, ya teníamos nosotros la topografía de las imágenes colposcópicas anormales que coincidían con el sitio preciso donde se encuentra la lesión evidenciada en el histopatológico. Las células anormales que el Papa Nicolau mostraba vienen del mismo sitio que la colposcopía identificaba y que la histopatología lo comprobaba. Pero teníamos algo más que la topografía y el reconocimiento de las células anormales. Teníamos también un estudio histológico menos voluminoso que el cono, la biopsia, dirigida por colposcopía, la cual nos daba el diagnóstico certero. Es decir, la biopsia viene a ser la prueba gold estándar para el diagnóstico. Mientras que la sexta etapa, es decir, desde el año 1977, pero este es el periodo, el inicio del presente de la colposcopía, la cual iba desde el 1976 y principios del 77, donde aparte de la visualización por medio del colposcopio de las lesiones, ya comenzábamos a hablar de cierto tipo de infección
cervical causada por el virus del VPH que podría producir estos cambios premalignos y malignos a nivel del cervix. Entonces, tenemos un nuevo concepto, tenemos un nuevo origen de los posibles cambios que podíamos encontrar a nivel del tracto genital inferior, los cuales se veían reflejados a través de una imagen colposcópica que era semejante a cambios a lesiones acetoblancas del carcinoma in situ, pero que el colposcopio nos ayudaba a ver, a realizar una correcta identificación. Es por ello que en esta etapa se determina la importancia y fundamental para el diagnóstico de estas patologías a nivel del tracto genital inferior. Y es así que podemos realizar una cronología de este desarrollo de la colposcopía desde 1920, que inicia la idea del desarrollo en 1925, la presentación e inicio de su utilización en 1937, es un auge en Europa y focos en América Latina, mientras que en 1945 ya tenemos nosotros la aparición del Papa Nicolau y la detección masiva. Por lo tanto, la colposcopía pasó a un olvido progresivo, salvo pequeños grupos que persisten en su uso para la detección de las lesiones premalignas, al igual que con el uso de la citología. Mientras que en la década de los 60 persiste el olvido, el interés para evaluar citologías anormales y ya se iniciaba nuevamente ver la utilidad de la biopsia dirigida. Y en 1977 teníamos nuestro segundo periodo de auge. Y es así que nosotros podemos dividir toda esta historia desde una acción mediante lo que es la detección, diagnóstico y tratamiento. Antes de la década de 1996, hablábamos de citologías, si eran anormales, íbamos a una conización, si teníamos lesiones preinvasoras, ofertábamos en esta década la histerectomía como tratamiento, pero después de esta década de los 90, la citología anormal, ya teníamos como otra medida de estudio realizar la colposcopía, la cual, dirigida con la biopsia, podíamos identificar lesiones preinvasoras. Y si las identificábamos, teníamos lesiones de alto grado o carcinoma in situ, ofertábamos ya tratamiento como lo es una conización, el cual es un tratamiento del día ambulatorio. Dentro de lo que es la historia del tratamiento, nosotros hablábamos en la década de los 60 con el coagulador frío para lesiones invasoras cervicales en consultorio. Dentro de las primeras publicaciones, en 1969, teníamos lo que era la criocirugía, la crioterapia, que ofertaba tratamiento, pero no nos permitía tener una prueba histopatológica y poder definir si estábamos frente a bordes libres de una lesión. Y en la década de los 70 ya se propone como tratamiento la electrocoagulación, diatermia y como método para la conización cervical, que ya nos va a permitir tener una muestra de histopatológico y definir si estamos frente a bordes libres o comprometidos de lesión. Con todo este preámbulo, entonces, ¿cómo preparamos nuestra unidad de colposcopía? ¿Cómo la creamos? En primera instancia, como siempre lo he indicado, va la disposición, va la
predisposición nosotros como profesionales de salud de crear nuestras áreas de trabajo, de solicitar las cosas que se requieren para un tratamiento adecuado de nuestros pacientes, crear necesidades, ser empáticos con nuestros pacientes para nosotros poderles ofertar un temprano diagnóstico y por ende un tratamiento oportuno. Aquí está, les presento, es nuestra unidad de colposcopía del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, donde contamos con un equipo multidisciplinario. Estamos trabajando en conjunto con los oncólogos del Hospital Eugenio Espejo para lo que es tratamiento temprano en estadios tempranos quirúrgicos de pacientes con cáncer ginecológico. Este es nuestro servicio. Ginecología del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora y les comento que actualmente nos estamos renovando para poder dar una mejor atención. Y es así que hemos firmado un convenio con el Hospital Eugenio Espejo para el tratamiento temprano oportuno de estas pacientes. Al igual, con el Ministerio de Salud Pública, la planta central, hemos venido elaborando estos proyectos para que todos tengamos la oportunidad de conocer el manejo adecuado de estas pacientes y esto va a ir por el bienestar de la población femenina. Para nosotros poder realizar una colposcopía, tenemos que en primera instancia reconocer cuándo indicamos la realización de una colposcopía. Nosotros podemos solicitar este estudio cuando estamos frente a una citología anormal, cuando tenemos pruebas de genotipificación BPH 16-18 positivo, o si sean estas pruebas negativas, pero nosotros clínicamente vemos aspectos sospechosos a nivel del cervix, tenemos que solicitar el estudio. En pacientes inmunocomprometidas, ya sea pacientes inmunocomprometidas por VIH o pacientes trasplantadas, y para realizar el seguimiento. Es importante que nosotros valoremos a nuestras pacientes en lo que es la unidad de patología del tracto genital inferior por riesgos. Es decir, nosotros debemos de conocer que cuando estamos frente a un bajo riesgo, es necesario estos tres criterios. Citología menor a una lesión de alto grado, prueba de BPH positiva, no 16 ni 18, que son los de mayor oncogenicidad, y colposcopía normal. ¿Cuándo hablamos de un alto riesgo? Cuando tenemos la presencia de al menos dos de estos criterios. Citología HSIL, citologías que me reportan alteraciones glandulares o alteraciones, un ASCH que no me descarta una lesión de alto grado, o positiva para BPH 16 y 18, o colposcopías con cambios grado 2. Y un riesgo intermedio, podemos hablar de pacientes con citologías que me reportan lesiones de bajo grado, un ASCUS, o positividad para el HPV, otros de alto riesgo que no es 16 ni 18. ¿Cuáles son entonces los beneficios de la colposcopía? ¿En qué nos ayuda este estudio? Nos ayuda a identificar las lesiones preinvasivas e invasivas, la reducción de tratamientos innecesarios, como lo es las conizaciones e histerectomías, seguimiento de las pacientes que ya han sido diagnosticadas de lesiones de alto grado y alta probabilidad de regresión lesional, individualización en el tratamiento, es decir, nosotros verificar la localización de la lesión, el tamaño de la lesión, el diagnóstico y tratamiento de pacientes con alta probabilidad de lesiones de alto riesgo y riesgo de no acudir a visitas o tratamiento posterior.
Para nosotros poder realizar una colposcopía, nosotros debemos de realizarla de manera completa. La colposcopía no solo es la visualización a nivel de lo que es el cuello del útero, sino que nos va a ayudar a visualizar el cérvix, vagina, vulva y el área perineal. Además, la colposcopía nos va a ayudar ¿a qué? A identificar la unión escamo-columnar y la zona de transformación. Con esta técnica, nosotros vamos a determinar el tipo de zona de transformación. Vamos a identificar y evaluar el tamaño de la lesión, la forma de la lesión, el contorno, localización y extensión de lesiones sospechosas. Para nosotros poder realizar un estudio completo, es importante identificar y realizar biopsias de las lesiones más sospechosas. Si nosotros no observamos bien el canal y vemos que la lesión se extiende hacia el canal endocervical, siempre es importante tomar una muestra de canal endocervical. Importante también correlacionar con los hallazgos que tengamos nosotros en la citología, con la inspección visual de la colposcopía y finalmente con la biopsia, para de esta manera nosotros poder realizar una correlación citocolpohistológica para tener un plan de manejo adecuado. Importante comunicar los hallazgos al paciente. Como hablábamos, nosotros tenemos que trabajar, ser un equipo multidisciplinario, en el cual nosotros nos vamos a manejar no solamente los ginecólogos, sino los oncólogos, trabajo social y psicología. En el consultorio de colposcopía, dentro de lo que se necesita, se requiere para tener nuestra unidad, es el personal humano, aparte de lo físico, necesitamos la enfermera o auxiliar de enfermería, tener una área física amplia, ventilada, baño, vestidor para nuestra paciente, área de lavado, de instrumental y de esterilización. Necesitamos también lo que es una mesa ginecológica, mesa de curación, contenedores para residuos, asiento cómodo y ergonómico para el operador. Y lo más importante, lo que también requerimos para hacer nuestro estudio es el colposcopio, ¿no es cierto? El colposcopio que va a estar constituido por 3 partes, el cabezal que contiene lo relacionado al microscopio, el sistema de iluminación, el soporte o base también conocido como pedestal o sistema de apoyo. El cabezal del colposcopio, nosotros aquí tenemos esta flechita amarilla que nos indica el interruptor para el filtro verde, para nosotros poder observar la regularidad de los vasos. Aquí vamos a tener los lentes de aumento, vamos a tener los lentes de aumento y los lentes oculares. Vamos a tener acá los oculares con anillos de dioptrías, donde vamos a ver aquí en la flecha amarilla los anillos de dioptrías. Aquí vemos nosotros el cabezal del colposcopio. Aquí vemos la flecha amarilla que me indica el cambiador de aumento, la flecha azul, la perilla de ajuste del enfoque. En la fuente de luz del colposcopio vamos a tener nosotros la perilla para cambiar la intensidad de la luz. Vamos a tener aquí el cable de la fibra óptica. Vamos a tener aquí la ventilación para enfriar. Y por último, acá la flecha rosada, vamos a tener lo que es el interruptor
de encendido y apagado de la luz. Tenemos nosotros el colposcopio no portátil. Aquí vemos el cabezal. Tenemos las perillas de ajuste, ajuste de altura, de fuente de luz. Tenemos aquí el brazo ajustable y la base. Acá podemos visualizar el cabezal. Tenemos aquí el soporte de altura ajustable. Tenemos aquí la fuente de luz. Y por último acá tenemos la base del colposcopio. Poco a poco nos vamos modernizando. Tenemos el cabezal del colposcopio que ya viene instaurada con la cámara. Y acá, por último, tenemos el video colposcopio, donde tenemos el cabezal del colposcopio, el soporte de altura, que es regulable, y la base con ruedas. En este vamos a ver en el digital las lámparas de LED, en el cabezal de la cámara. Acá vamos a tener nosotros el panel de control del video colposcopio. Y bueno, aquí vemos el colposcopio que nosotros tenemos aquí en la maternidad. Es el EDAN, es un video colposcopio de visión colposcópica que nos va a facilitar el acceso y permitir la inspección y obtención de la mejor muestra para el estudio anatomopatológico. En este lo vamos a agrupar dentro del instrumental en 3 categorías. Vamos a ver aquí al paciente observando su colposcopía. Podemos nosotros añadirle lo que es un monitor conectado al colposcopio, que es muy importante para que el paciente pueda observar los cambios donde nosotros estamos tomando las muestras para histopatología. Vamos a tener un equipo de software de procesamiento de imágenes del PC conectados al colposcopio que nos va a ayudar para nosotros finalmente poder realizar nuestro informe colposcópico. Y dentro del instrumental que nosotros vamos a utilizar en la colposcopía, en nuestra unidad de colposcopía, vamos a dividirlas en pinzas. Vamos a utilizar lo que es la pinza de aro, la pinza de POSI en algunos casos para podernos ayudar, sobre todo cuando tenemos cervix que están muy posteriores o anteriores para una adecuada visualización o nos puede ser útil para nosotros poder realizar una dilatación a nivel del canal endocervical. Tenemos el espéculo o espejo endocervical. Este nos va a ayudar sobre todo cuando nosotros no podemos ver adecuadamente el canal endocervical. Entonces, miren aquí cómo utilizamos. Miren, este es un cervix con un tratamiento previo en base a una crioterapia. Nosotros no vamos a visualizar una unión escamocolumnar. Por tanto, es una colposcopía. Si nosotros no vemos, no visualizamos la unión escamocolumnar, es una colposcopía inadecuada. Por tanto, nosotros vamos a utilizar lo que es el espéculo endocervical para nosotros poder observar el canal endocervical. Tenemos la pinza de biopsia con punta de Kevorkian. Tenemos la pinza de biopsia con resorte en la manija. Tenemos la pinza de biopsia con punta, la Baby Tischler, también tenemos la Tischler normal. La Baby Tischler la utilizamos sobre todo cuando estamos realizando una colposcopía en pacientes embarazadas, en las cuales nosotros no requerimos ser muy invasivos por el riesgo de sangrado. Tenemos también la pinza de biopsia con punta de Kevorkian, miren cómo es fenestrada. Tenemos la pinza para biopsia de mandíbulas redondas tipo Sponderford. Tenemos también la cureta, la legra endocervical de Kevorkian, sobre todo para nosotros realizar estudios del canal endocervical.
Tenemos también lo que es la cureta de Novat, que también nos va a ayudar a realizar estudios de canal endocervical. La mini Novat también nos ayuda. Tenemos también curetas de especies como especies de canastillas que también nos ayudan a tomar una adecuada muestra de biopsia. Además, también nos podemos nosotros adaptar en nuestra consulta, en nuestra unidad, dispositivos de medición, como son una especie de regletas que nos van a ayudar a medir, a poder determinar la extensión de la lesión a nivel del cervix, de la vagina o a nivel de la vulva. Los ganchos cervicales, estos son muy buenos e interesantes para poderlos utilizar cuando nosotros requerimos biopsia a nivel de vagina, ya que es muy difícil poder visualizar adecuadamente los pliegues y tomar una buena muestra de biopsia. Estos ganchos nos ayudan para poder tomar una mejor muestra. Los retractores de paredes vaginales, que son muy útiles, sobre todo en pacientes obesas, en pacientes embarazadas, en las cuales nosotras vamos a tener los pliegues vaginales redundantes. Entonces, esto no nos va a ayudar a tener una adecuada visualización a nivel cervix. Pero si no tenemos no tenemos estas pinzas para poder hacer una adecuada retracción, podemos nosotros utilizar un espéculo vaginal, lo podremos cubrir con un condón de látex o preservativo y estas partes nos van a ayudar a despejar, a darnos una mejor visualización del cervix y de los fondos de saco. Los espéculos bivalvados de Collin, que pueden ser estos de varios tamaños S, M o large. O los espéculos endovaginales, los espéculos de Grace, que esos son los que más utilizamos en nuestra consulta, los desechables, el equipo de inyección para anestesia local, las pinzas de mosquito, las curvas, las portaagujas, en el caso de que requiramos la colocación de algún punto de sutura. O podemos también tener el punch, que nos va a ayudar a tomar adecuadas muestras a nivel de vulva. La pinza anatómica. Y dentro de los insumos que también nosotros podemos encontrar, utilizar en nuestra unidad, vamos a tener lo que es la solución salina, la solución fisiológica, que es el componente fundamental de la práctica colposcópica, ya que nos va a ayudar a determinar las diferentes características del epitelio cervical tras la aplicación de la solución. Luego aplicamos lo que es el ácido acético, el cual puede ser al 3 o al 5%, la solución yodo-yodurada de Lugol en estos pasos sucesivos. El ácido acético, llamado también el ácido metilcarboxílico o ácido etanoico, puede encontrarse en forma de ion de acetato. Este ácido acético hace de que las proteínas del virus se coagulen y tornen esta coloración blanquecina, los cuales pueden ir desde un ligero epitelio acetoblanco a un epitelio denso. Luego pasamos a la solución de Lugol, que es una disolución de yodo molecular y yoduro potásico en agua destilada. Este se preparó por primera vez en 1829 y recibe el nombre en honor al médico francés James Gauguin Auguste Lugol. También nosotros debemos de proveernos de una solución de Monse en forma líquida después de la deshidratación. Puede ser el resultado de una pasta de color beige, la cual esta solución de Monse nos va a ayudar a
realizar la hemostasia luego de haber realizado una biopsia. Necesitamos además también el equipo de radiofrecuencia que nos va a ayudar para realizar las conizaciones con las asas LED o por medio de lo que es el asa de cono Fisher. Entonces aquí tenemos, miren, las diferentes medidas, disposiciones y tamaños del asa LED, en el cual nosotros podemos, en esta vemos un cono Fisher, en la cual nosotros podemos solo rotar en sentido horario y tener la pieza en forma de cono, o podemos tener las asas que pueden ir de 1.4 a 2.2 centímetros. Tenemos las asas cuadraditas que pueden ir de 1 por 0,7 centímetros y las asas de bola que nos van a ayudar estas para la cauterización de los bordes luego de la realización del cono. ¿Cuál es la técnica para nosotros poder realizar la colposcopía? El objetivo principal va a ser ¿cuál? La detección de una lesión de alto grado o un cáncer invasor. Es importante que nosotros recordemos realizar una adecuada historia clínica. Es decir, tenemos que analizar los diferentes factores de riesgo. Es importante para realizar el examen ginecológico, la posición en litotomía de nuestra paciente, realizar una adecuada inspección y palpación de la vulva, el periné. Debemos de colocar el espéculo sin usar lubricante, excepto podemos utilizar solución salina. Debemos de realizar una limpieza suave del cérvix. Vamos a tomar, si la paciente viene sin prueba de Papa Nicolau, podemos tomar el Papa Nicolau o podemos tomar muestras para Gram, para HPV, para clamidia. Y luego pasamos a la colposcopía. Utilizamos lo que es la solución salina para evaluar la trauma vascular, utilizando luego el filtro verde. Luego utilizamos la solución de ácido acético con torunas de algodón y luego colocamos la solución de Lugol al 10%. La valoración colposcópica, es decir, el informe colposcópico que nosotros vamos a dar, es a través del Río de Janeiro del 2011. Nosotros podemos realizar una biopsia si esta es indicada, si vemos una lesión sospechosa, por medio de las pinzas de biopsia o de Kim-Borka. Podemos, si vemos que es una lesión que se extiende hacia el canal endocervical, podemos tomar un cepillado o ligrado endocervical. Para luego hacer una hemostasia a nivel del sitio de la biopsia, si está sangrando, mediante la solución de Monsell o el sulfato férrico. Es importante, como ya lo veníamos indicando, la colposcopía no es solo la visualización del cérvix. Tenemos que realizar una verdadera inspección desde la vulva, periné, región anal, paredes vaginales y cervix. En algunos casos debemos de complementar nuestro estudio con tomas de muestras de citologías anales, sobre todo en pacientes inmunocomprometidas o pacientes con lesiones de alto grado a nivel de cervix. Si vemos nosotros cambios a nivel anal, los cuales se van a reportar por medio del sistema de Bethesda, podemos encontrar a nivel anal lesiones de bajo grado o lesiones de alto grado. Pasamos a lo que es la anoscopía de alta resolución. Y luego podemos nosotros confirmar la presencia de alguna lesión tumoral a través del tacto rectal. ¿Cuáles son entonces los pasos para el examen colposcópico? Entonces ya hicimos una pequeña introducción. Ahora vamos a ir detallando paso a paso el examen colposcópico. El colposcopio debe estar en el extremo de los pies de la mesa y el examinador. Debemos de ajustar los oculares, los lentes individualmente para cada profesional de salud, separar bien los oculares,
acercarse gradualmente los oculares hasta poder conseguir una visión binocular. El cuello uterino no está expuesto correctamente, como vemos nosotros en esta imagen, y podemos describir que está un poco lateralizado hacia a un lado. Vamos a observar dentro de los hallazgos colposcópicos normales el epitelio plano. Podemos ver un epitelio escamoso, un epitelio cilíndrico, el epitelio de transición o zona de transformación entre el epitelio escamoso y el cilíndrico. O podemos ver una eversión del epitelio, es decir, una ectopía, donde aquí nosotros vamos a definir como una zona de transformación tipo 1, es decir, está más hacia el exocervix, a diferencia de una tipo 2, donde podemos encontrar entre el exo y el endocervix, y una zona de transformación tipo 3, donde nosotras no lo vamos a visualizar. Vamos a ver que están dentro del canal endocervical. Y esta la vamos a encontrar generalmente en pacientes posmenopáusicas. Podemos también, dentro de los hallazgos normales, podemos encontrar quistes de Nabot. Estos son quistes de retención, es decir, las criptas de epitelio cilíndrico se taponan, se llenan, como es un epitelio cilíndrico mucinoso, se llenan de moco y van a dar la visión, la visualización a nivel de la colposcopía de estos verdaderos quistes, que son los quistes de Nabot. Luego pasamos a la aplicación de solución salina con un hisopo de algodón. El cervix debe de estar correctamente expuesto, el orificio externo debe de estar claramente visible. Luego observamos con el filtro verde para ver la visualización de los vasos. Luego de limpiar con el suero fisiológico, nosotros vamos a aplicar, luego de la visualización, el ácido acético. Aplicamos, identificamos la zona de transformación y vamos a ver si hay cambios, si hay un epitelio, aceto blanco tenue, aceto blanco denso, que ya nos va indicando cambios de grado, puede ser un grado 1, que son cambios leves, o un grado 2, que ya son cambios mayores. En el examen con el filtro verde vamos a ver la característica, la regularidad de los vasos, si estamos frente a un puntillado fino, un puntillado grueso, un mosaico fino, un mosaico grueso. Miren, acá vemos las imágenes, miren, aquí si nos tratamos, nos concentramos, podemos ver como un empedrado, como una especie de los que están en el piso, como las baldosas, vamos a ver nosotros, y estos vamos a ver que están separados por unos espacios, los cuales pueden ser estos gruesos, que ya me indican cambios mayores, o finos, que ya me indican cambios menores. Y puedo ver un epitelio sobreelevado o el signo de la cresta, que ya puede definirse como cambios mayores. Miren, aquí vemos una imagen colposcópica, donde vemos este empedrado, este mosaico, un mosaico fino, y al acercarnos podemos ver que encontramos un puntillado grueso y en otras áreas podemos encontrar con combinaciones de puntillado fino. Luego nosotros vamos a colocar lo que es la solución de Lugol, vamos a delimitar la extensión de la zona de transformación. Entonces aquí vemos nosotros, miren estas boquitas como abiertas que son criptas glandulares. Cuando captan esta coloración café, son células normales, células maduras, es totalmente normal. Pero si vemos que ha habido un epitelio aceto blanco, ya sea tenue o grueso, y no capta lo que es la solución de Lugol, vamos a ver que es yodo negativo, es decir, un Schiller positivo.
También podemos tener otros cambios anormales, como lo es la presencia de hiperkeratosis, la presencia de lesiones leucoplásicas, o podemos tener también, miren la diferencia entre un epitelio aceto blanco con cambios mayores, que es un epitelio totalmente denso, y cambios menores, que es un epitelio totalmente tenue de distribución geográfica, es decir, que se extiende hacia afuera. Mientras los cambios mayores, este epitelio es denso y por lo general va hacia el canal endocervical. Vemos el mosaico con cambios menores, un mosaico fino, cambios mayores, vamos a tener un mosaico grueso, como el adoquín. Nosotros vemos, como vemos un adoquinado tal cual. Y dentro de los hallazgos anormales también podemos nosotros encontrar lesiones colposcópicas, macroscópicas, lesiones sobreelevadas, como en este caso que compromete todo el labio inferior del cérvix. Si lo medimos con la regleta, esta puede medir entre 2 a 3 centímetros, que ya me puede estar dando ya cambios de invasión. Miren, aquí vemos nosotros cambios ya grotescos, mayores, lesiones tumorales, es decir, es un cáncer que lo podemos detectar colposcópicamente y corroborar con el histopatológico en el cual ya me va a indicar un cáncer invasor. En estos cambios que nosotros podemos encontrar en el epitelio neoplásico, podemos encontrar muchas células con un alto contenido de proteínas debido a núcleos grandes, cromatina adicional y citoplasma intacto. Este exceso de proteínas del virus se va a coagular por acción del ácido acético y actúa esto como una barrera opaca para la luz. La luz reflejada va a dar esta apariencia de color blanquecino. Y a mayor grado de neoplasia, mayor será el contenido de proteínas y mayor será la densidad de la reacción aceto-blanca. Pero lo normal y lo adecuado es observar la zona de transformación, el cérvix en toda su extensión, paredes vaginales, fondos de saco, para nosotros poder interpretar como una colposcopía adecuada. Pero si no observamos la zona de transformación, no observamos adecuadamente el cérvix, hablamos de una colposcopía inadecuada. Es decir, solo se va a exponer, como vemos en esta imagen, una parte del cuello uterino, ya que puede presentar una lesión sugestiva de un cáncer invasor. Es decir, vamos a tener la unión escamocolumnar, no visualizamos en toda su extensión el cérvix, por lo tanto vamos a encontrar que esta colposcopía es inadecuada. Cuando tenemos cambios mayores o cambios sugestivos ya de invasión, es importante que nosotros corroboremos esto o lo detallemos o lo establezcamos en el diagnóstico por medio de la biopsia, que dijimos anteriormente que es la prueba gold estándar. ¿Cómo vamos a realizar la biopsia? La vamos a realizar mediante las pinzas de biopsia, pueden ser las pinzas de Tisler, pueden ser las pinzas de Kevorkian, las cuales van a tener una mandíbula y van a tener también el área de bloqueo. En esta parte vamos a ver la mandíbula móvil y aquí en la parte inferior la mandíbula fija. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar las mandíbulas de las pinzas sobre la lesión. Apretamos los mangos para poder de esta manera cortar el tejido y poder mandar para estudio histopatológico. Podemos utilizar la solución de Monse, el cloruro férrico, como un hemostático para de esta manera nosotros poder controlar el sangrado. Para nosotros poder realizar el informe de nuestra colposcopía, vamos a utilizar la nomenclatura de la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical de la IFCPC del 2011.
donde nosotros hablábamos de hallazgos colposcópicos normales, en los cuales podíamos encontrar un epitelio escamoso original, maduro, atrófico, un epitelio columnar, donde podíamos indicar si era una colposcopía adecuada, si nosotros veíamos las zonas de transformación y los hallazgos anormales que pueden ir desde un grado 1, un grado 2 o hallazgos no específicos como una leucoplasia, una hiperkeratosis, una área erosiva o ya sospechas de invasión o hallazgos varios en los cuales nosotros podíamos encontrar la presencia de pólipos, de condilomas o de estenosis. Al igual, podríamos nosotros utilizar esta terminología colposcópica para la evaluación de la vagina. Dentro de las imágenes colposcópicas normales y patológicas, nosotros vamos a ver en este caso una zona de transformación tipo 1 que va a estar más hacia el exocervix, sin evidencia de lesiones acetoblancas. Se evidencia aquí un epitelio escamoso, maduro, rodeando al epitelio cilíndrico externo, normal. Separando ambos epitelios se identifica una discreta banda blanquecina que puede corresponder esta a la zona de transformación normal. Acá vemos una colposcopía normal, adecuada, zona de transformación tipo 3, sin evidencia de lesiones acetoblancas. Se visualiza un epitelio escamoso, maduro, rosado, que ocupa toda la extensión del cérvix, sin apreciar epitelio cilíndrico ni zona de transformación. Acá en esta imagen ya estamos viendo una colposcopía grado 1, es decir, cambios menores, una zona de transformación tipo 2, se aprecia sobre el epitelio escamoso maduro próximo a la unión escamo-cilíndrica en el ambio anterior. Miren estas especies de lengüetas acetoblancas tenues con un punteado fino. El resto de la colposcopía es normal, mostrándose de forma débil una estrecha zona de transformación que separa el epitelio escamoso del cilíndrico. Aquí ya vemos una colposcopía grado 2, cambios mayores, se aprecia una extensa área de transformación anormal, lengüetas blancas densas que cubren una amplia área del epitelio cilíndrico con un punteado grueso y criptas abiertas. Y acá vemos ya la imagen de un carcinoma invasor, una imagen excrescente que afecta a los cuadrantes anterior y lateral derecho del cérvix con una atipia vascular y retracción del fondo vaginal lateral derecho. ¿Qué podemos concluir? Que la práctica de la colposcopía como un procedimiento de diagnóstico es importante para nosotros poder evaluar la displasia vaginal, vulvar, cervical. Ha evolucionado para incorporar factores de riesgo del paciente de neoplasia intraepitelial cervical de alto grado y de cáncer. Es una herramienta imprescindible en cuanto a la prevención secundaria del cáncer de cuello uterino. Nos permite identificar lesiones cervicales intraepiteliales, conocer su localización, extensión y características, así como la toma de biopsia para obtener la confirmación diagnóstica. Es una prueba diagnóstica indispensable ante pruebas de cribado de cáncer de cuello uterino alteradas con un riesgo mayor o igual al 5% de presentar una lesión de alto grado o sintomatología compatible con cáncer de cérvix. La importancia de este procedimiento exige que esté estandarizado, que se realiza de una manera uniforme en la práctica clínica, que se disponga de indicadores de calidad que permitan su evaluación,
Y cualquier tipo de tratamiento cervical, sea escisional o destructivo, debería realizarse siempre bajo una visión colposcópica, ya que permite valorar la lesión en el momento del tratamiento, eliminar la totalidad de la lesión con márgenes de seguridad adecuados. Muchísimas gracias por la apertura a esta clase. Espero que sea útil y estamos para servirles. Una buena tarde. Muchas gracias.